Sí, ahí estamos en el primer puente, de la carretera, de la vía que nos lleva hasta nuestro destino, Cayo Hueso. Y vamos a Cayo Hueso porque vamos a visitar con nuestra amiga Diana Arteaga, que es miembro de la Junta de Directores del Instituto San Carlos, un lugar muy relacionado con José Martí, el apóstol de nuestras independencias, según lo definió Jorge Mañach. Martí el apóstol es la biografía escrita por Mañach. Y vamos con Diana Arteaga a este sitio porque desde que llegamos deseábamos entrar en contacto con los sitios donde estuvo José Martí, y luego Diana nos invitó, Rafael Peñalver, que es quien está al frente de este instituto, nos invitaron. Vamos con Diana, repito, ella va al volante, ella conduce, ahí la ven en pantalla, y acabamos de pasar el primer puente en la carretera que nos lleva a Cayo Hueso. ¿Y por qué? ¿Por qué a Cayo Hueso? ¿Por qué al Instituto San Carlos? ¿Por qué Martí? Porque Martí sin dudas es el más universal y el más grande de todos los cubanos. Martí, la obra de Martí, su pensamiento deben inspirar siempre, debemos tenerlo muy presente siempre, quienes amamos a Cuba y la queremos libre, democrática, justa y próspera. Por eso vamos allá, porque vivimos momentos decisivos para Cuba. Cuba reclama en estos momentos de sus mejores hijos unidad, proactivismo, reclama en este momento sacrificio, esfuerzos máximos para que le salvemos, para que salvemos a nuestra madre Cuba, para que salvemos a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra nación. Y vamos a Cayo Hueso porque nos invitaron Diana Arteaga y Rafael Peñalver, y vamos a Cayo Hueso sobre todo a ver si nos impregnamos todos allí a pedirle, a orarle al Creador, al gran arquitecto del universo, para que toque los corazones de los cubanos, y los cubanos hoy dejemos de repetir los errores y las malas proyecciones de cubanos de otras fechas. Recordemos lo que pasó con los cubanos emigrados durante la guerra de los 10 años, la guerra de 1868 a 1878. La división, las pugnas, las intrigas, no solamente dentro de Cuba, sino también acá en el exilio. Quesadistas, aldamistas y otros gastaron tantas energías en separarse, en ver lo negativo del otro, que en unirse, en potenciar lo positivo y en hacer la mejor labor para conseguir los mayores apoyos, para darle los mejores aportes a los mambises que luchaban dentro, a los mambises que luchaban en los campos de Cuba. Hoy también el ejemplo de Martí debe estar muy presente en las mentes y los corazones de todos los cubanos buenos, de todos los cubanos honrados, de todos los cubanos que queremos libre, democrática, justa, próspera, brillante, feliz a nuestra patria, a nuestra tierra, la cubita, la bella, la hermosa, aquella que dicen que cuando Cristóbal Colón desembarcó allá por
1492, dijo: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Esa tierra hermosa que ojos humanos han visto, la más hermosa, hoy está destruida, colapsada, en la situación más crítica de su historia desde que Colón llegó a las costas de Cuba, del norte de la región oriental. Hoy, repito, los cubanos buenos tenemos que tener muy presente a José Martí y esforzarnos desinteresadamente, como lo hizo Martí y como lo hicieron otros grandes cubanos, para potenciar al máximo la lucha dentro y fuera de Cuba. Los cubanos de dentro tienen el reto de protagonizar muchas y diarias acciones para dejarle claro a todos los cubanos, a la tiranía y al mundo, de que hay coraje, hay firmeza, hay valor, hay determinación y que están dispuestos a conquistar la libertad, a conquistar todos los derechos que como seres humanos nos corresponden, a liberar a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestra nación. Y los cubanos del exilio debemos estar unidos y ser proactivos y efectivos, que muchos lo están haciendo, pero la mayoría no. Eso es una realidad, porque si todos los cubanos que queremos la libertad, de la democracia y el bienestar del pueblo cubano estuviésemos haciendo las cosas como debíamos hacerla, la tiranía hubiese caído hace mucho tiempo. La tiranía está muy débil, muy asustada después de los acontecimientos de Venezuela. Hace una semana el régimen está en puros nervios, no duermen, están muy asustados, están muy temerosos. Pero los cubanos de dentro, los cubanos de fuera, debemos actuar con determinación, con energías, con fuerzas redobladas para producir el cambio, para hacer caer a la tiranía, para devolver la soberanía al pueblo, que debe ser el único soberano. No ningún partido político, no ninguna tiranía, no ningún grupito de personas egoístas, malvadas, egocéntricas, megalómanas. No, Cuba no puede seguir siendo su feudo. Y nada mejor que irnos hoy a Cayo Hueso, y quizás volvamos el 28 de enero. Sí, ¿por qué no? Depende de los acontecimientos que continúen ocurriendo dentro de Cuba, en el exilio, en Venezuela, en el continente y en el mundo, porque las cosas se están moviendo de manera muy interesante y positiva, y algunas veces vamos, como que surgen ciertas dudas de a dónde van estas acciones, cuál es el plan que se tiene. Pero en medio de esa situación, nosotros los cubanos que vamos a Cuba tenemos un plan, y ese plan lo puede conocer todo el que quiera conocer y dar su mejor aporte a la liberación, a la redención de nuestra patria. Lo pueden ver en el sitio web Pasos de Cambio. Busquen Pasos de Cambio en la internet. Los cubanos de dentro, si no ponen un proxy, si no ponen un VPN, no van a poder verlo. Si lo hacen, lo van a ver, y ahí van a encontrar información. Pero no solamente van a encontrar información, ahí pueden participar, ahí pueden exponer, dar sus ideas, exponer sus criterios. Y además de este importante sitio donde van a encontrar información y van a poder interactuar en algo que es de vital importancia para liberar a Cuba, porque repito, es el plan para liberar y reconstruir, porque el plan está completo. ¿Cómo se libera Cuba? Gobierno de transición, procesos de reconciliación y reconstrucción en todos los planos, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo espiritual, porque debemos hacer resucitar a nuestra patria, a nuestra nación, a Cuba, a la patria de Martí, de Gómez,
Gómez por adopción. Gómez, todos sabemos, era dominicano, pero fue nuestro más destacado general en las dos principales guerras por la independencia y la libertad de nuestro pueblo. La patria de los Maceos, repito, de Céspedes, de Agramonte, la patria de muchos buenos cubanos, la patria de Osvaldo Payá, de Laura Pollán, de Orlando Zapata, de Wilman Villar, la patria de las Llamas de Blanco, del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, de Félix Navarro, la patria de todos los cubanos, la patria de muchos cubanos que quieren libertad, democracia, bienestar, que quieren ver brillar a nuestra tierra, a nuestra nación, para que los cubanos no tengan que seguir pensando que la única opción para alcanzar libertad, para vivir con dignidad, con derechos y prosperar es emigrar, irse a otra tierra. Queremos hacer de Cuba la nación a la que la inmensa mayoría de los cubanos podamos volver, precisamente para trabajar, para levantar nuestra tierra, nuestra patria, nuestra nación, para trabajar por la prosperidad y el bienestar de nuestra familia y de la sociedad en general. A eso vamos a Cayo Hueso. Vamos a impregnarnos del espíritu martiano, el espíritu de que debemos juntarnos, porque juntos somos más fuertes. Vamos allí a impregnarnos, a sentir de cerca las buenas vibras que se derivan del pensamiento de un hombre que dijo, entre tantas cosas positivas y sabias, porque su obra es inmensa, dijo que de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Dijo también, dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos que para hallar hombres sobre los cuales alzarse comienzan por fingirse frenéticos defensores de lo menesteroso. Y dijo también en sus versos sencillos. Y vamos a pasar por el segundo puente en nuestro viaje hacia Cayo Hueso. Vamos, como ya dije, hacia el Instituto San Carlos por invitación de su director Rafael Peñalver y de nuestra amiga abogada y miembro de la junta directiva de dicho instituto, el San Carlos, muy estrechamente ligado a la vida de José Martí. Vamos hacia allá y acabamos de pasar por el segundo puente de esta larga carretera. ¿Cuántas millas, Diana, nos quedarían? 84, ¿no? 84 millas nos quedan para llegar hasta Cayo Hueso. Eso es un nido, ¿no? ¿De qué cosa? Un águila debe ser ese nido tan grande. Un águila. Decía en el video anterior que Martí, en uno de sus versos sencillos, decía que la imagen del rey por ley lleva el papel del Estado. El niño fue fusilado por los fusiles del rey. Celebrar el santo es ley del rey, y en la fiesta santa la hermana del niño canta ante la imagen del rey. Eso está muy vigente, muy presente en la Cuba de hoy. Hay en Cuba familiares de presos políticos del 11 de julio que todavía participan en los CDR, todavía participan en la FMC, participan en reuniones convocadas por la tiranía. Y es lo mismo que Martí menciona, el gran Martí, ese hombre de un talento excepcional, de un ingenio increíble, de un pensamiento muy profundo. Hermosas vistas, muchas embarcaciones, siempre se toca uno en toda esta zona costera
de los Estados Unidos. Hay libertad, hay abundancia, hay prosperidad para todos. Quien trabaja y se esfuerza, quien tiene talento y se concentra en salir adelante, llega a donde quiera llegar. Pero volviendo a Martí, lo que Martí decía, es penoso que un familiar de un preso político participe de organizaciones, de actos convocados por la tiranía. Es lo mismo que narra Martí en los versos. O el niño fue fusilado por los fusiles del rey, del colonialismo español, y la hermana del niño canta el día del cumpleaños del rey ante la imagen del rey. Canta porque es lo que se espera que hagan los siervos cuando el amo ordena. Y así está pasando todavía en Cuba con mucha de nuestra gente, que no acaban de comprender, se quedan todos los días, que si apagones, que si hambre, que si miseria, que si no hay transporte, que si no tengo vivienda, que sí, que mal estamos, que el salario no me alcanza, que hasta cuando esto, que hay chikungunya, que dengue, que no hay medicina, que los hospitales no funcionan, que esto es una locura. Pero participan, todavía son miembros del CDR, Comité de Defensa de la Tiranía, debía ser CDT, porque eso de revolución, eso es una gran farsa, una gran mentira. Hermosos lugares, vamos pasando por sitios muy hermosos acá, allá en la zona de Los Cayos. Participan de todas esas cosas que son precisamente las cosas que mantienen a la tiranía en el poder, y que por eso la tiranía los sigue explotando, los sigue pisoteando y los tiene viviendo en las peores condiciones que pueda vivir un ser humano. Así que la imagen del rey por ley lleva el papel del Estado. El niño fue fusilado por los fusiles del rey. Celebrar el santo es ley del rey, y en la fiesta santa la hermana del niño canta ante la imagen del rey. Hay más embarcaciones en esta zona de Los Cayos de la Florida que autos en toda Cuba. Es increíble. Es increíble. Hay más autos en Miami que en toda Cuba. En una ciudad de los Estados Unidos hay más autos y más embarcaciones de todo tamaño, de todo calado, que en toda Cuba. Y somos una isla rodeada de mar. ¿Se imaginan si Cuba hubiese seguido con su curso libre y democrático? Si Cuba hubiese seguido como venía a partir del año 1902, vamos a echar a un lado el periodo del autoritarismo de Gerardo Machado y los momentos de convulsiones políticas, el 33, vamos a obviar eso y vámonos al 40, del 40 al 52, 12 años. Sí, hubo problemas como ocurren o suceden en todas las sociedades, pero teníamos una nación libre y democrática que hasta el tirano Fidel Castro, cuando el juicio por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, dijo en lo que dice él que fue su alegato, eso lo armaron después para propaganda política, dijo que había una república que tenía sus leyes, su constitución, su congreso, su senado, sus emisoras de radio independientes, canales de televisión, programas polémicos. Es decir, que había un pueblo palpitante, un pueblo que luchaba, que avanzaba. Eso lo decía él para referirse a que Fulgencio Batista, con el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, vino a afectar, dañar, a ponerle fin a esa república que el tirano reconocía era una república libre y con espacios y con las condiciones que necesita un pueblo para avanzar, para trabajar, avanzar, prosperar, vivir con dignidad y alcanzar la mayor cuota de felicidad posible. Así que mi exhortación nuevamente es a aprender de Martí. A los cubanos aprenden de Martí, vamos a un sitio, vamos a Cayo Hueso, donde Martí estuvo, visitó en muchas ocasiones, pronunció discursos, trabajó por la unidad de los cubanos para alcanzar la libertad, la independencia y la libertad de Cuba. Unió a muchos cubanos, recaudó fondos para la lucha, estuvo en la tabaquería
dio discursos desde el local, desde el puesto de donde trabajaba, se proyectaba el lector de tabaquería. Martí hizo mucho acá en sus visitas. Acá Cayo Hueso entre 1891 y 1894. Aquí se fraguaron muchos aspectos de lo que fue luego, a partir del 92, el Partido Revolucionario Cubano, las bases del Partido Revolucionario Cubano. Y vamos a ese sitio, vamos allí a impregnarnos del espíritu de Martí, del espíritu de unidad, del espíritu de sacrificio, de entrega en aras de la libertad de la nación. En esta hora difícil para Cuba, Cuba exige a los cubanos imitar a José Martí, imitar la obra del apóstol de nuestra independencia. No paguen CDR, no participen de esas organizaciones al servicio de la tiranía, ni CDR, ni FMC, ni Partido Comunista, ni Unión de Jóvenes Comunistas, ni ANAT, ni FEN, ni CTC, ni FEU, ni ninguna de esas organizaciones. Eso te hace daño, cubano, eso te afecta. Todas esas estructuras son precisamente para mantener a la tiranía que te tiene sin derechos, sin libertad, pasando hambre, necesidad y miseria. Por lo tanto, tú eres culpable de todo lo que te pasa, de los apagones, de las necesidades, de las carencias, de los bajos salarios, de la triste y lamentable vida que lleva, porque hace todo lo que no debe. Y como decía Manuel Vázquez Portal, un escritor muy bueno, el prisionero político del Grupo de los 75, y un hombre con un humor criollo, un humor muy fino, un humor muy agudo. Y hace muchos años, 2000, 2001, por allá, 2002 quizá, escribió algo, una columna para Cubanet que se titulaba "No te me quejes, compadre". Y si usted hace todo lo que no debe, usted participa en todos esos actos políticos a favor del régimen, usted vota por lo que no debe votar, no participen en esa farsa que llaman elecciones en Cuba, porque cuando usted lo hace, usted se está dañando a sí mismo, usted le está diciendo a quien lo oprime, haz conmigo lo que te dé la gana. Y Vázquez Portal decía, no se me queje, compadre, usted participa de lo que no debe participar, usted apoya lo que no debe apoyar. Así que cuando el apagón, el hambre, la miseria, los bajos salarios, las injusticias, cuando te meten preso por malversación, por acaparamiento, por enriquecimiento ilícito, por actividad económica ilícita, para tratar de sobrevivir, por sacrificio de ganado vacuno, por comprar carne de res, te multan. Y si te pones pesado, te meten preso y dicen que mataste a la vaca. Cuando te pasa eso, es porque tú eres el culpable, porque tú no tienes que participar de ninguna de esas estructuras que sostienen a la tiranía. Decía Martí que un hombre sincero dice lo que siente, un hombre sincero no calla lo que siente, lo que piensa. Así que imitemos al apóstol. Y no olvidemos aquello que decía el apóstol, la libertad cuesta muy cara y hay que resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Hay un puente de 7 millas que es grandísimo. Te voy a avisar cuando lleguemos ahí. Está aquí. Desde que se veía. Pero todavía no hay que llegar, pero... Hermosas vistas. Acabamos de pasar otro puente en la carretera que nos lleva a Cayo Hueso. Vi redes, muchas redes ahí. Me imagino que se pesca mucho en esta zona, Diana, ¿no? Sí, el marisco es muy importante, el comercio más grande de los Cayos. Son los mariscos. Sí. Antiguamente fue las esponjas y los mariscos. Y también se dice en inglés salvaging, los barcos cuando se extraviaban aquí en los arrecifes, que hay muchos arrecifes por los Cayos. Las personas que vivían en Cayo Hueso se dedicaban a recuperar lo que sobraba de los barcos, y la ley en ese entonces decía que lo que usted podía recuperar de los barcos que estaban extraviados le pertenecía a usted y lo podía vender. Habían personas que se hacían millonarios pudiendo recuperar los bienes de los barcos, de los comerciantes que venían por aquí. Y me imagino que hubo momentos en que se descubrieron incluso
embarcaciones de Españolas. españolas, Aquí hay muchos, sí. piratas hundidas, Hay un museo. doblones, Hay un oro. museo en Cayo Hueso de un salvaje muy importante, de un barco inmenso lleno de oro de España que descubrieron hace como 15, 20 años atrás. Que se Hermoso. llamaba La Atocha. Nuestra Señora de la Atocha. De la Atocha. Hermosa vista, hermosa vista. Y No, todavía. hermosísima vista. Y pensar que Cuba está allí mismo. Cuba está al sur, allí mismo. Y vamos a llegar al marcamillas cero de Estados Unidos, que de ahí hay 90 millas entre Cayo Hueso y Cuba. Y Cuba, sí. Vamos hacia el Instituto San Carlos en Cayo Hueso, muy ligado a la vida y obra de José Martí, y por el que pasaron también otros patriotas cubanos como Aramonti, Aguilera, Quesada, Crombet, Gómez, y mencioné ya Aramonti, y muchos patriotas cubanos. Y ese instituto se costeaba, se levantó con las contribuciones y esfuerzos de patriotas cubanos y de los tabaqueros patriotas de acá, de Cayo Hueso. Nos acercamos, estamos ahora a 70 millas, estamos a 70 millas de Cayo Hueso. Y oye, no hay baches en esta carretera, no hay baches en esta carretera. Así podían estar las carreteras en Cuba si a Cuba no hubiese llegado el comunismo. Y como advirtió Martí sobre el comunismo, ya mencioné los de dos peligros tiene la idea socialista, pero también está lo que dice sobre la obra, sobre el ensayo de Herbert Spencer, el filósofo inglés, que había escrito precisamente un ensayo llamando al socialismo, al comunismo, la futura esclavitud. Ahí está el mar detrás de esos arbustos. Ahí está detrás el mar. Y igual pasa por este lado. Decía Martí que con semejante socialismo al que todo parece tender en Inglaterra, la miseria será palpable y grande. La servidumbre, porque decía que con semejante sistema el hombre pasaría de ser siervo del capitalista o esclavo del capitalista, como le llamaban los comunistas a los obreros en aquellos tiempos, pasaría a ser siervo o esclavo del Estado, que se convertiría precisamente en dueño del ser humano. Y eso lo hemos visto en Cuba, lo vimos en la ya desaparecida Unión Soviética, sucede en Corea del Norte y ha sucedido en todas partes donde los comunistas se han adueñado del poder, y lo han estado haciendo, lo estaban haciendo en Venezuela, hasta que ahora llegó Donald Trump y mandó a parar, ya que esas tiranías son tan criminales que no dan margen, no dan el más mínimo margen para que el pueblo pueda recuperar sus derechos a través de la lucha cívica no violenta. Pues entonces Donald Trump, Estados Unidos, tuvo que intervenir, y de manera espectacular, así como si se tratase de una superproducción sobre una super película de comandos, de supercomandos. Así las fuerzas Delta capturaron a Maduro allá en la patria de Bolívar. Y vamos precisamente a entrar en contacto con historia de Cuba y el espíritu martiano de unidad, de juntarnos en la lucha para salvar a Cuba, para salvar a la nación en esta hora difícil. Este pueblo, ¿cómo se nombra? Esta parte de acá, ¿ya? Long Key. Cayo Largo, ¿no? No, Cayo Largo fue en la entrada, Ya cuando pasamos. salimos de Miami. Igual que de Isla Morada. Y pensar que detrás de esa frontera tenemos el mar. Detrás de esa frontera de arbustos tenemos el mar. Vamos a... Y estas son las aves de rapiña que en Cuba se conocen como aura, ¿no? Tiñosa. Sí.
Vi otras aves, así como que parecían patos. Así que te pregunto cuando la volvamos a ver, porque la vi desde la distancia. La vi desde la distancia. Decía Martí, yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Y eso pasa con nuestra tierra, con nuestra patria. Está esclavizada con nuestro pueblo. Está esclavizado por un régimen criminal, por un régimen perverso. Y parafraseando así como que tratando también de hacer mis versos sencillos, tengo uno que comienzan diciendo: yo sé de un sistema cruel al que llaman comunismo. Es hermano del nazismo, Reinión Castro o Díaz-Canel. Así comienza. Si me recuerdo de los demás más adelante, los digo. Pero nos acercamos y ya estamos a 66 millas y mi esposa y yo estamos deseosos de llegar a un sitio tan emblemático, a un sitio que tanto representa para los cubanos. Diana, me contaste que una vez Fidel Castro quiso invitar a Martí dando un discurso precisamente desde el San Carlos. Sí, él visitó el San Carlos y pidió dar un discurso desde el balcón que mira la calle principal de Cayo Hueso, que se llama Duval Street, y la junta directiva se lo prohibió. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque la junta directiva ha seguido siempre precisamente actuando con la dignidad que actúa un buen cubano, y un cubano digno, un cubano inteligente. Obvio que no podía permitir que un individuo que es todo lo contrario a lo que fue Martí, que fue todo lo contrario a lo que fue el apóstol de nuestra independencia, tratase de imitar a José Martí pronunciando un discurso desde el balcón donde lo hizo José Martí Pérez, José Julián Martí Pérez. Está bien que se lo hayan prohibido. Eso está muy, pero que muy bien. Un cerdito con alas. Un cerdito con alas. Y ahora hablando de cerdos, los cerdos son quienes por desgracia tiranizan a la nación. Y no es que esté ofendiendo, que me acordé de la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. Son los cerdos los que tiranizan. Pescadores, debimos haber comprado una vara de pesca y haber pescado, haber pescado 30 minutos, porque más tiempo no íbamos a tener, mientras hacíamos otras reflexiones sobre la necesidad de salvar a Cuba en esta hora difícil y compleja. Y así a lo mejor nos poníamos de suerte y capturábamos un buen pez, quién sabe. ¿Tú has pescado alguna vez, amor mío? No. Nunca he pescado. ¿Se lo puede comer? ¿Eh? ¿Se lo va a poder comer? Los peces sí, los mariscos no, pero los peces sí. Sí, los peces sí, pescado sí. Los mariscos no. Hermosísima. Yo le tengo mucho respeto al mar. Por estas aguas durante décadas subieron embarcaciones con cubanos, lanchas, balsas, todo tipo de inventos de cubanos que venían en busca de libertad a los Estados Unidos, y muchísimos cubanos que llegaron a estos cayos. Imagínense la alegría de un cubano que arriesga su vida durante días en alta mar, tocar tierras de libertad. La alegría que ese momento producía. Y por acá, por estos cielos, volaron también durante considerable tiempo las avionetas de Hermanos al Rescate por estas aguas al sur de estos cayos, buscando cubanos a la deriva, cubanos a punto de perder la vida, para avisar a las autoridades estadounidenses y que pudiesen socorrerlos, para evitar que naufragasen, que muriesen en el mar. ¿Y qué hizo la tiranía contra los pilotos de Hermanos al Rescate un 24 de febrero de 1996? Derribar 2 avionetas y matar a 4 pilotos de Hermanos al Rescate. 3 de ellos, si la memoria no me traiciona, ciudadanos americanos, y el otro residente, creo que era así. Y
El gobierno demócrata de Bill Clinton sí, y aprobó la ley Hale-Burton, pero de ahí no pasó. Después de ese crimen en aguas internacionales, Estados Unidos debió haber sido más enérgico contra ese régimen criminal, contra ese régimen genocida. Ahora las cosas no son iguales. Ahora ellos no se atreverían con Donald Trump, Marco Rubio, con la administración actual, ellos no se atreverían a asesinar a 4 pilotos, a ciudadanos estadounidenses que estaban socorriendo, estaban salvando vidas, que estaban realizando una labor humanitaria muy necesaria, muy positiva. Muy positiva. Sin dudas estas zonas, estas áreas, estos cayos son muy, muy hermosos. Y la vista, el mar, el entorno, es hermosísimo. Es hermosísimo. Vamos a concluir y continuamos narrando en instante nuestro recorrido. Vamos a continuar y cerramos ahora con unos versos sencillos de José Martí. Admiro a quien de un revés echa por tierra un tirano. Lo admiro si aragonés, lo admiro si es un cubano. Vamos a actualizarlo y vamos a llevarlo a Cuba ahora. Admiro a quien de un revés echa por tierra un tirano. Lo admiro si bayamés, lo admiro si espirituano. Seguimos en la carretera que va hacia Cayo Hueso. Vamos acercándonos y pasamos porque en realidad están habitados todos los cayos, y en la medida que marchas hacia el sur, pues vas viendo negocios, aeropuertos con aviones privados, pequeños aviones privados, va viendo todo tipo de instalaciones, hoteles, restaurantes, de todo como ocurre siempre cuando hay libertad y las personas, los seres humanos, pues crean, producen, inventan y hacen todo lo posible por hacer la vida más llevadera, más sencilla, más fácil, menos compleja. El tendido eléctrico, muy firmes esos postes. Los huracanes que han pasado por acá, ¿derriban esos postes? Hasta donde yo sepa, sí, es posible, dependiendo la velocidad de los vientos. Tienen que ser bien fuertes, porque son bien fuertes también. Sí, son concretos. Sí, los postes son bien fuertes también. Y como ya saben, como ya he dicho anteriormente, vamos hacia el Instituto San Carlos, en Los Cayos o en Cayo Hueso. Sí, ahí por acá. Hay por acá muchos sitios interesantes. Museos. Muchos delfinarios. ¿Delfinario? Pasan varios. ¿Cómo se llamaba el delfín aquel de la serie de televisión muy famosa que veíamos en Cuba, de muchacho? ¿Cómo? No me acuerdo. Yo era niña. No me acuerdo ahora. Sí, hace bastante tiempo. Y vamos hacia el San Carlos, muy ligado a nuestra historia, muy ligado al exilio patriótico cubano, donde Martí estuvo muchas veces y donde trabajó y avanzó y consolidó y logró la unidad necesaria para hacer posible el Partido Revolucionario Cubano, que hizo posible la guerra necesaria, la guerra de 1895. Vamos hacia allá, vamos precisamente hacia allá. Estamos en Cayo Maratón y en nuestro recorrido hacia Cayo Hueso, porque queremos estar cerca, lo más cerca posible, del espíritu martiano. Martí estuvo en varias ocasiones en Cayo Hueso, como todos sabemos,
Y hoy Cuba necesita mucho de las enseñanzas y del espíritu martiano. Pero paramos en Cayo Maratón porque esto es increíble. Esto es increíble. Esto es un hospital para tortugas. Un hospital para tortugas. Ambulancia para tortugas. Aquí tratan a las tortugas, curan a las tortugas, hacen por las tortugas lo que no hace el régimen cubano por los pacientes, por los enfermos en Cuba. Increíble, increíble. Mi esposa, mi hijo, Diana Arteaga, abogada, miembro de la Junta de Directores del Instituto San Carlos, un instituto patriótico cubano donde... Diana, ¿puedo entrar filmando? Hola. Sí, y entonces vamos a entrar acá a este hospital. Gracias, señor. Vamos a entrar acá a este sitio donde se atiende, se cura a las tortugas con más amor, con más calidad que la que tienen hoy en día los hospitales en Cuba para los seres humanos. Eso es increíble. Increíble, increíble sin dudas. Es increíble. Cayo Maratón. Estamos ya a mitad de camino de nuestro viaje hacia Cayo Bozo, hacia el Instituto San Carlos. Esto acá sin dudas es increíble. Big round of applause in the gift shop to Miriam because she just adopted one of our seats for us, Hanson Bowie. Big round of applause. Alright, and then for the adoption, t-shirts, pledge, sticker, patch, and magnet to get Yes, so there's an area for two other than that, it's all So to go into the sea turtles, is there So I see a waiver for you. Yes. We'll do it on our way back. Yep, I'll give you guys one of these. It's a little pamphlet. It has all of our times that we make a Todo este centro, todo este hospital para las tortugas está abierto al público. El público puede entrar, pero ahora debemos esperar media hora y queremos continuar nuestro viaje. Al regreso, entramos y compartimos con nuestros amigos información sobre cómo se trabaja acá, cómo se protege, cómo se cuida, cómo se curan las tortugas, cómo se les preserva y cómo o qué se hace para devolverlas a espacios, a un hábitat seguro, Cayo Maratón, hospital para tortugas, a mitad de camino entre Miami y Cayo Bozo, que es a donde vamos. De hecho, el dueño también le encantaría conocerle, así que estoy seguro que cuando quiera ir por café a la proa, ahí será bien recibido. Pues va a ser un placer para mí, así que me pongo de acuerdo a través de Diana contigo y le pido a Diana que te pase mi contacto también y así nos ponemos de acuerdo y estaremos allá con ustedes. Excelente, excelente. De hecho, cuando lo de Venezuela hicimos tremenda fiesta ahí en el lugar, y es un lugar básicamente bien cubano. Ya te contará cómo el rango que ha alcanzado el parque de nosotros aquí en la calle 8 y nada, será un gran placer poder tenerte por allá. También para mí, mi hermano. Dale, oye, muchas gracias y tengan un excelente viaje. Gracias. Un buen día también te deseamos. Gracias.
Viene qué día es esta que no veo nada, veo personas a pie, corriendo, Esa es la caminando. carretera antigua que construyeron para ir a Los Cayos. Pero ya ahí no transitan vehículos ya. No, pero hay gente que lo camina y pescan desde ahí. El último puente. Mira qué largo es. Es larguísimo, sí, es larguísimo. Si vamos hacia Los Cayos, pasamos ya por... bueno, estuvimos en Cayo Maratón ahora y nos detuvimos y vimos un hermoso hospital dedicado a una obra digna de elogio. La conservación, los cuidados, la cura de las tortugas. Y me dio por recordar lo que Martí decía precisamente y acá busqué rápidamente textos donde Martí hablaba de la armonía que el hombre debe tener con la tierra. Dice acá que Martí afirmaba que divorciar al hombre de la tierra es un atentado monstruoso y sostenía que una relación estrecha con la naturaleza es fundamental para el desarrollo humano. La frase, si el hombre sirve, la tierra sirve, resume su visión de una relación de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza. Sobre la conservación y reforestación, alertó tempranamente sobre la destrucción ambiental. Señaló que una ciudad sin árboles es malsana. Sin duda Martí era un genio, fue un genio. Era un hombre que ya alertaba, hablaba de cosas que se hicieron populares con el medio, es decir, con las principales figuras, promotores del medioambientalismo, de la defensa del medio ambiente, muchos años después, ¿no? Decía él que un terreno sin árboles llama poca lluvia y da frutos violentos. Hermosa. Acá se interrumpe, acá la vieja carretera, la vieja vía se interrumpe. Sí, también Martí decía que el valor científico y educativo, abogaba por la enseñanza científica para aprender a cultivar bien la tierra, bonar bien sin agotarla, considerando el conocimiento de la naturaleza como las alas del hombre. La naturaleza como fuente de virtud, la naturaleza inspira, cura y consuela. La veía como la madre de la fortuna. Criticó la destrucción, advirtió que el mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen contra él, contra la naturaleza. Y hay muchos pensamientos más de Martí, muchas frases más, muchos escritos de él sobre el cuidado del medio ambiente, los bosques, la importancia de los árboles. Y esto recordándolo porque vamos hacia el Instituto San Carlos y pasamos ahora en Cayo Maratón por un hospital para tortugas. Cuando todos ustedes, amigos que me escuchan en Cuba y fuera de Cuba también, que en Cuba ni siquiera los hospitales funcionan debidamente para los seres humanos. Imagínense ustedes para la tortuga. De hecho, cuando estaba en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, una de mis maneras de burlarme de los carceleros y de la tiranía era tener siempre, todos los días, una anécdota burlona, humorística, sobre la realidad cubana. Y un día empecé a decirle a los guardias y a los dos o tres del personal médico, según pasaban cerca de donde me tenían confinado y aislado en extremo, llamaba su atención y le decía: estoy recogiendo firmas para que eliminen parte de la programación del canal Multivisión. Y me decían: pero ¿por qué tú quieres hacer eso si es el mejorcito canal acá, que tiene una programación más variada, documentales, esto, aquello, lo otro? Le digo: bueno, precisamente por eso es que quiero pedir a la tiranía. Ellos me abrían los ojos grandes cuando yo decía tiranía, con una cara de susto tremenda. Algunos ponían mala cara, otros se sonreían así como medio entre tremendo, tú te la traes, y medio asustado por oír el término dictadura. Y cuando me decían: pero ¿por qué tú quieres que quiten parte de la programación? Le digo: porque en Multivisión pasan muchos programas sobre clínicas veterinarias en Alaska, en Estados Unidos, en Australia, en otros países libres, democráticos, civilizados, capitalistas. Y cuando yo veo el trato, la atención que reciben los animales en Alaska, en Estados Unidos, en Australia y otras partes, cuando veo las medicinas que tienen a su disposición los animales, a su alcance, me digo,
en Cuba nos tratan peor que a perros somalíes, porque los perros y demás animales en Estados Unidos, en Alaska, tienen mejor atención médica, mejor alimentación, mejores cuidados, y hay más preocupación por su salud física, por su estabilidad mental, por su salud mental, que la que se tiene en Cuba con los seres humanos. Por eso es que quiero que quiten esos programas de Multivisión, porque son una ofensa a los cubanos. Y lo más triste es que los cubanos que ven esos programas, vamos, era para que se rebelasen de inmediato contra la tiranía, al contrastar la realidad cubana con la realidad de esas naciones libres y democráticas, y prósperas porque son libres y democráticas, porque la libertad de la democracia ya precisamente ofrece las condiciones necesarias para que toda nación prospere, avance, se desarrolle. Y también le decía, y también quiero que quiten los programas que tienen que ver con recetas de cocina, porque te aparecen ahí mexicanos en barriecitos, pueblitos, campos muy pobres, y tienen una cantidad de recursos, carne, productos, quesos, pescado, marisco, ahí en su receta, y son la gente más pobre posiblemente de esos pueblitos mexicanos, de esas aldeas, de esos sitios. Y cuando el cubano, el mismo médico, ustedes, los guardias, vean esos programas, es para que ustedes se insulten, es para que ustedes mañana mismo renuncien a la labor que hacen y se pongan del lado de la oposición, se conviertan en opositores. ¿Por qué? Si contratan la alimentación en Cuba, los salarios que ustedes reciben, el poder adquisitivo que ustedes tienen, con la vida en cualquier pueblito mexicano y las posibilidades que tienen esas personas para alimentarse, la variedad, la abundancia a su alcance, entonces la conclusión a la que uno llega es que la tiranía castrocomunista los está matando, y está matando al pueblo de hambre por su perversidad, crueldad y malignidad. Unos asentían, unos guardias asentían, me daban la razón cuando estaban solos, porque cuando estaban acompañados no podía hablarle de esto. Si yo trataba, cuando pasaban dos guardias juntos, contando a los presos, hablarle de estos temas, los dos abrían los ojos grandes y emprendían el escape, la fuga, a pasos raudos y veloces, porque tenían miedo, se tiene miedo unos a otros, uno teme que el otro diga, José Daniel nos dijo esto, y nosotros no le salimos al paso con energía fidelista. Bueno, con energía fidelista no, porque Fidel Castro era tremendo cobarde, era un abusador, y como abusador, cuando las condiciones le favorecían, a partir de que se adueñó de Cuba, pues se la daba de muy guapo, de muy matón, pero siempre fue un cobarde. Esa es una realidad. Ya hemos hablado bastante, así que no vamos a emprender ahora nuestra conversación, no la vamos a encaminar por ese rumbo. No vamos por ese rumbo. Vamos por el fin de la historia de estas anécdotas que le contaba yo a los guardias en prisión. Ustedes, vamos a pedir que quiten esos programas de Multivisión, porque si ustedes lo siguen viendo, ustedes se van a rebelar contra la tiranía, ustedes se van a rebelar. Debían haberse rebelado hace bastante tiempo. Y, repito, algunos me daban la razón, siempre cuando estaban solos. La mayoría me daban la razón. Y otros nada más sentían, se sonreían y decían, tú estás escapado, tú eres tremendo. Y se iban. Pero todos comprendían de que hasta ellos viven como perros callejeros en Somalia, en la República del Congo, porque compararlo con perros estadounidenses o canadienses o franceses, vamos, que si ellos, los guardias que sirven a la tiranía en los puestos bajos y medios, tuviesen las condiciones de un perro americano, podrían llamarse felices. Esto aquí era el ferrocarril, ¿no, Diana? Sí. Me dices que este ferrocarril lo construyó el empresario Henry Flagler. Ya no se usa, ya eso está fuera de servicio. ¿Pero hay ferrocarril todavía para Los Cayos? No, ahora todo es carretera. Carretera y por buque. Y sí, marítimo. Y aviación. Y a propósito, sé que hay ferrocarril en los Estados Unidos, pero en Estados Unidos no se le concede la importancia que le conceden, por ejemplo, en Japón,
en Europa el ferrocarril, los trenes bala, los trenes estos de alta velocidad. Sé que hay ferrocarril, repito, porque viajé por ferrocarril de Nueva York a Washington y también a la inversa, de Washington a Nueva York, y sé que viajan en ferrocarril desde Nueva York acá a Miami, ¿no? Y me imagino que hay ferrocarril a Los Ángeles, a la California, a la costa oeste. Sí que hay bastante ferrocarril, pero sí creo que no hay estos trenes bala, estas vías, o estos trenes japoneses de suspensión, que creo que hay en otros países también, que son electromagnéticos y cuando se levantan quedan en suspensión sobre la vía y montan unas velocidades increíbles. ¿Sabes qué? Acabo de recibir un mensaje de un periodista de The Guardian que acaban de publicar un reportaje sobre una entrevista que me hicieron hace un tiempo atrás. Lo leemos después, ahora lo leemos en un rato. Ahora seguimos filmando estos hermosos paisajes de Los Cayos, este mar hermosísimo, y seguimos hablando, seguimos conversando, que vamos hacia Los Cayos, o estamos en Los Cayos, vamos hacia Cayo Hueso. Nos quedan ¿cuántas millas? 34 millas. Vamos hacia Cayo Hueso, y además de que vamos haciendo eso, estamos en comunicación, voy a ponerlo al revés, con muchas personas en Cuba. Estamos el auto delantero pues frenó bruscamente y nos obligó a nuestra amiga Diana a frenar también bastante rápido para evitar una colisión. Hermosísimas vistas. Les decía que vamos hacia Los Cayos y vamos comunicándonos con Cuba, porque en Cuba se está trabajando, se está luchando con el espíritu patriótico de los Maceos, de Gómez, de Martí, de Céspedes, de Aguilera, de Sanguilí, de los Sanguilí, de Agramonte, de Bartolomé Mazó, de todos nuestros mambises, hermosas vistas, de todos nuestros mambises. Vamos hacia allá, y mientras vamos hacia allá vamos compartiendo información sobre el apóstol de nuestra independencia, sobre su lucha por la libertad, por la independencia. Mira los anuncios de los venados. ¿Venados hay por acá? Sí. Sí, hay muchas reservas por toda la Florida de venados, de pantera. Sí, de venados, de pantera, de cocodrilos, de caimanes. Hay muchas reservas, se cuida mucho en este país. Se protegen las especies de animales, de árboles. Se hace muy buena labor de protección en esta gran y hermosa nación. Estaba buscando unos datos acá sobre les decía que seguimos avanzando hacia Los Cayos, y estaba buscando la terminación, para no equivocarme, la terminación de unos versos sencillos, de unos versos martianos, y que aparecen, repito, entre sus versos sencillos, y son aquellos que dicen: por la tumba del cortijo, donde está el padre enterrado, pasa el hijo de soldado, del invasor pasa el hijo. El padre, un bravo en la guerra, envuelto en su pabellón, álzase y de un bofetón le tiende muerto por tierra. El rayo reluce, zumba el viento por el cortijo. El padre recoge al hijo y se lo lleva a la tumba. Y aquí me recuerdo del Eclesiastés, aquello del Eclesiastés, de que no hay nada nuevo bajo el sol.
que todo cuanto existe ya existió, que nada es nuevo. Y verdad que en esto del comportamiento humano no hay nada nuevo bajo el sol. Cambian los tiempos, las estructuras, pueden cambiar los paisajes, las ciudades, pero la mentalidad humana también evoluciona. Pero hay muchas cuestiones que hoy son muy parecidas a cómo lo eran en tiempos de Martí y también muy parecidas a como lo eran, digamos, en la antigua Roma, en el antiguo Egipto. Y es la falta de dignidad, de honor, de decoro de muchos seres humanos, ¿no? El hijo de un mambí sirviendo al ejército español, el hijo de un mambí muerto en la guerra sirviendo al ejército español. Por eso dice que por la tumba del Cortijo, donde está el padre enterrado, pasa el hijo de soldado del invasor, pasa el hijo. El padre, un bravo en la guerra, envuelto en su pabellón, en la bandera cubana, se sale de la tumba, álzase y de un bofetón tiende al hijo muerto por tierra. Por eso dice que el rayo reluce, zumba el viento por el Cortijo. El padre recoge al hijo y se lo lleva a la tumba, porque preferible muerto, como decía en otros versos José Martí, vamos pues, hijo mío, vamos pues, hijo viril, vamos los dos, si muero, me entierras, si tú, prefiero verte muerto a verte vil. Imagínense para un padre opositor que haya sufrido prisión, tortura en las cárceles de la tiranía, que tenga un hijo o una hija que sirva al régimen, que se convierte en policía, en carcelero, en miembro de las Fuerzas Armadas al servicio de la tiranía, que colabore con la tiranía, ¿no? Y eso sucede, eso ocurre, eso está pasando ahora mismo en Cuba. Familiares de presos políticos que sirven a la tiranía y que tienen abandonados a sus presos políticos, y que cuando van a verle, si es que van a verle, y el preso político les cuenta lo que pasa en la prisión, se lo callan y no lo publican, no lo dicen, no lo transmiten, no lo comparten. Y le pregunta, ¿y cómo está fulano, el preso político? No, está bien, está bien. ¿Cómo me va a decir que está bien alguien en unos lugares que son muy similares a los campos de concentración de la Alemania nazi? Porque como decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, solo cambian algunas cosas, pero la esencia de una cárcel en Cuba ahora es la esencia de un campo de concentración, un campo de exterminio. Mueren los presos por desnutrición, tuberculosis y otras enfermedades que matan fácilmente a un ser humano cuando recibe muy mala nutrición y vive en un ambiente de insalubridad total, rodeado, afectado por todo tipo de vectores, por todo tipo de situaciones que atentan contra la salud de cualquier ser humano. Eso pasa desgraciadamente en Cuba. Por eso nuestro llamado a la concientización, a recuperar la dignidad perdida, a buscar en el diccionario qué significa la palabra dignidad, qué significa la palabra honor, qué significa la palabra autoestima, a levantar la autoestima, a comprender que no se puede ser un sumiso esclavo, un obediente esclavo, que todo lo que hace va en contra de su dignidad, en contra de sus derechos y en contra de sus intereses, porque sirve al causante de la destrucción de la patria, de la opresión extrema, del hambre y la miseria. Y seguimos por los cayos de la Florida, y así de hermosos estos cayos, las construcciones, así de dinámica la vida, las carreteras con calidad sin bache, los autos, el combustible, así como acá todo fluye y las personas avanzan y van haciendo su vida. Así pudiese estar ocurriendo en Cuba, y fuesen miles los turistas estadounidenses que estuviesen yendo a Cuba por mar, por aire y por mar, a disfrutar de las bellezas naturales de Cuba, a
las bondades de nuestra patria, de nuestra tierra, y eso sería muy positivo porque serían ingresos que beneficiarían a nuestro pueblo trabajador, a los empresarios, a los emprendedores, a todo el que monte un negocio, a todo el que cree empleo. Habría una dinámica económica muy positiva que daría prosperidad, bienestar a todos los cubanos, sin excepción. Más tendría el que más trabaje, se esfuerce, el que más talento tenga, el que más se afane en producir y en salir adelante, pero también el trabajador tendría empleo, buenos salarios, buenas condiciones de vida, bienestar. Los ancianos tendrían pensiones dignas y no estarían muriendo de hambre y enfermedades como está sucediendo ahora. Esa triste y lamentable realidad que vive nuestra patria hay que cambiarla ya. Bueno, nueva modalidad de filmación. He sacado la cabeza acá fuera del vehículo, fuera del minivan, y el aire es tremendo. Pero quise salir para tener una mejor vista, una mejor filmación de toda esta zona. Repito, muchísimo viento. Espero que se oiga el audio en medio del sonido, del ruido que produce el viento. Esto me recuerda a ir en un camión descubierto por completo, apenas sin baranda, en Cuba, de una provincia a otra. Recuerdo cuando estábamos en plena campaña de recogida de firmas del proyecto Varela, cómo viajábamos de día, de noche, por las carreteras de Cuba, en camiones, en vehículos que pudiésemos abordar en la carretera. Y recuerdo este viento, este aire comunicaba esta experiencia. Hacía rato no la tenía. Hermosas vistas de los Cayos de la Florida. Hermosas vistas. Sí, allá a la distancia vi redes, y Diana me contaba que por acá se pesca mucho, se pesca marisco, hay una muy buena producción, y pensaba y decía, Cuba rodeada de mar, comer pescado, comer marisco, langosta, camarones, otros productos del mar, es un lujo que se lo pueden dar bastante pocos cubanos, porque cuesta muy caro y porque las producciones son bastante exiguas, limitadas, pobres, y eso solo tiene una explicación. ¿Por qué no hay pescado abundante? ¿Por qué no hay sal abundante y hasta la sal escasea, se pierde y resulta muy cara? Por el comunismo, con libertad, con democracia, con capitalismo, el pescado en Cuba fuese muy barato y muy abundante. Y el pescado es muy bueno, muy nutritivo. Y en Cuba, comer pescado, comer carne, comer marisco, ahora mismo es una situación muy compleja. Es más difícil que comprarse un helicóptero aquí en los Estados Unidos. Para muchos cubanos, viejitos, ancianitos, pensionados, para familias muy pobres, familias numerosas, para trabajadores que viven con salarios inferiores a 3,000 pesos, 2,500, 3,000 pesos, 3,500. Una miseria, $6, $7. Y algunos no llegan a los 5, lo que
reciben como pensión. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Y un hombre digno, un hombre honrado no puede permitir que eso suceda. Decía Martí que cuando ves a tu país, y lo voy a parafrasear, la frase justa exacta ahora quizás de memoria no la recuerde con precisión, pero decía Martí que si ves a tu país en agonía y en desorden, tu deber es buscarle solución a esos problemas. Un hombre honrado no se queda inactivo, no se queda esperando que sigan destruyendo a su país, que sigan destruyendo a su nación. Se le busca salida a ese problema. Se le busca salida a ese problema porque dejar al pueblo esclavo en manos de un infame régimen, una infame tiranía, eso no es de hombre honrado, eso no es de persona con dignidad. Bien, allá estamos a 38 minutos, 18 millas. Estamos bastante cerca ya del Instituto San Carlos en Cayo Hueso. Tranquilidad total, un sol hermosísimo. Parapente, ¿no? Parapente, sí. En los paracaidistas. Sí. Eso lo van alando un barco. Ah, estos son de los que se van. Sí. Que tú empiezas en el barco y Sí, según vas sí, moviendo, sí. tú vas elevándote. Vamos a hacer zoom acá, a ver. Para... Oh, acá está. Sí, magnífico. Matías Pérez. Sí, bueno, Matías Pérez voló y más nunca de él se supo, desapareció. Ellos acá los vemos practicando este deporte. Vamos a ver por acá, ya no los vemos, los perdimos de vista. Así que nos concentramos. Ciclistas, ¿son los primeros ciclistas que vemos en el recorrido? Hay muchos aquí. ¿O hemos visto más? Sí, hemos visto varios. Oh, yo no me había percatado, así que demasiado zoom para este sitio acá, para imágenes tan cercanas. Sí, ahí dice la señal de que se practica ese deporte en esta área. Se practica ese deporte en esta área. Y estamos disfrutando también del sol de los Cayos. Estamos disfrutando también del sol de los Cayos. El sol de la Florida, el sol de Miami, que es muy similar, y al sol de Cuba. Estamos en una zona entre los trópicos, región tropical. El trópico que nos corresponde el de Cáncer, y al sur está el de Capricornio. Y el clima es muy bueno, muy agradable. También en verano el calor acá de Ana es terrible, me decías. Al estilo Santiago de Cuba, me imagino que... El sol pica. Sí, el sol pica, el No hay sol... casi turismo en el verano, solamente No. la gente de la Florida viene. Solo en invierno es la temporada alta Sí, de del noviembre turismo. como a marzo es cuando es la época del turismo aquí en los Cayos, los hoteles, y en Miami también los hoteles se llenan de canadienses, de gente de Nueva York. Mira, me gustan los canadienses que vengan a hacer turismo a Los Cayos y a Miami y a la Florida. Los canadienses que me parecen cómplices de la tiranía son los que van a Cuba y no les interesa en lo más mínimo la esclavitud, la opresión y la miseria que vive el pueblo cubano, y que van incluso algunos con la perversa intención de con la intención de buscarse parejas muy jóvenes, incluso menores de edad. Conocí una vez un caso en la prisión de Aguadores cuando yo estaba preso en mi primera prisión de 8 años. Johnny, un canadiense que estaba preso por corrupción de menores, y él, muy cínico, se había aprendido dominaba muy bien la realidad cubana,
y practicaban mucho la hipocresía de que la mejor manera, es decir, soy un hipócrita y defiendo a la tiranía castrocomunista porque así me van a llevar más suave en el juicio, ¿no? Porque cómo funcionan las cosas así. Aquí en Estados Unidos, donde la ley, es decir, una nación de leyes, si la ley dice que el delito que cometiste es sancionable de tanto a tanto, es igual para ti, para mí, es igual para cualquiera. Pero en Cuba, si eres militante del partido, si eres partidario del régimen, si eres, por ejemplo, coronel de una prisión y robas constantemente y estás matando a los presos de hambre, pero eres fiel a la tiranía, pues a ti nadie te va a acusar ni nadie te va a procesar. Pero si eres opositor y no robas y eres honesto, eres decente, pero te vas a pescar o compras un pescado y te detiene la policía y llaman a la policía política y le dicen tenemos detenido a fulano de tal, le dicen ok, llámalo para la unidad y te acusan de un delito, dicen que te robaste el... Sí. Una llamada, pongo pausa. Para que sea Un avión de combate, un caza, no lo distingo, un F, no sé qué tipo de F, pero debe ser un F, porque me dice otro avión, otro caza, y más atrás, y más atrás el caza por acá, y por allá un avión comercial o militar también, no, comercial parece. Un avión comercial y estoy hablando pero no muestro porque me voy perdiendo. Me voy perdiendo el caza. Hay una base por aquí cerca, Diana, ¿no? Sí, nuestra amiga Diana nos dice que hay una base de los Navy SEAL. El guardacosta y los Navy. Y de los guardacostas también. Y sí, los Navy SEAL asustan también mucho a los comunistas de La Habana, pero dicen que ahora la frase que ellos más temen es los Delta Force. Dicen que cuando hay las fuerzas Delta, Operaciones especiales. sí, dicen que se ponen muy nerviosos, muy asustados, muy nerviosos allá en La Habana, los Castro, los Canel, Marrero Cruz. Dicen que Marrero Cruz dicen que está haciendo ejercicio intenso porque dice que con su obesidad él no puede correr, que no puede correr y que quiere estar en forma para correr. Dice que quiere correr como Fidel corrió con Del Moncada o Raúl también con Del Moncada. Raudo, veloz, a toda velocidad. Fidel no estuvo ahí, el que corrió fue Raúl y lo capturaron. Sí, bueno, Fidel hizo como que iba y regresó de inmediato, llegó a la granjita Siboney y de ahí a correr lomas arriba hasta la Gran Piedra, donde lo capturaron, durmiendo. Dice que no se mató porque se durmió y lo capturaron durmiendo porque él quería suicidarse, él no quería caer vivo. Él le tenía mucho miedo a la prisión. Y eso que aquellas prisiones eran una especie de hotel para turismo. No eran el infierno que son las cárceles comunistas ahora. Estamos ya bastante cerca, estamos a 18 minutos, 5 millas, 5.2 millas. Estamos muy cercanos. Esta es la isla, digo, el Cayo, antes de Cayo Hueso, que se llama Stock Island. ¿En qué cantidad de embarcaciones hay ahí? Cuando entremos a Cayo Hueso, lo que vas a ver primero es la parte nueva de Cayo Hueso, que es tierra rellena, donde construyeron más habitaciones, escuelas, hospitales. Pero donde vamos a ir es la parte histórica, la parte original. Cayo Hueso histórico es 1 milla, de una punta al otro. Lo puedes caminar facilito. Ok. Por ahí andaba un ciclista, ¿no? Sí, vi un ciclista por acá, ahorita vi a uno que estaba corriendo. Vi a uno corriendo. Óyeme, y sabes, Nelda, en este recorrido por Cuba, ¿cuántos bultos de personas obstinadas de la vida hubiésemos visto en las carreteras esperando transporte, ¿eh? Motoristas, otro motorista por acá. Campo de golf.
Campo de golf. Sí, campo de golf. Lo más que se vería en Santiago serían los motores y no todo el mundo tiene acceso a pagarlos. No tiene Carísimos los dinero. motores en Cuba ya, muy caro. Una parada 50 pesos muchas veces. Ok, ¿Sin qué? imagínate. ¿Sin qué? 50 pesos una parada prácticamente desde la casa ahí a donde vivía mi mamá eran 50 pesos y eran eran 3 paradas, 3 y media. Bueno, en los 3 meses y medio que yo estuve en la calle de Altamira al centro de la ciudad eran 250 o 300 pesos. Sí, eso. Pero yo que No hasta sé la ahora. casa eran 2 cuadras y medio, casi 3. Y eran 50 pesos. Ese cada vehículo es de la policía de los US Del Navy, del del ejército. Navy. Sí, Ya estamos en Cayo Hueso. US Navy. Ya estamos en Cayo Hueso. Estamos entrando a Cayo Hueso. Estamos entrando a Cayo Hueso, nos acaba de explicar nuestra amiga Diana, y estamos acercándonos al San Carlos, que es nuestro destino. El Instituto San Carlos, La símbolo. avenida- La avenida principal esta se llama Roosevelt Boulevard, después del presidente Roosevelt. No, Franklin Delano. Bueno, hubo 2 Roosevelt, Teodoro, Teddy y Teddy Franklin. y Franklin Delano. Estamos en Cayo Hueso, repito, un lugar muy ligado a la vida de José Martí. Aquí estuve en muchas ocasiones, organizando, uniendo, colectando fondos, levantando ánimos con su oratoria increíble, magistral, levantando el entusiasmo, el patriotismo y organizando la guerra necesaria, haciendo todo lo posible para que los mambises no repitieran los errores, las contradicciones y divisiones de la guerra de los 10 años. Y eso no lo podemos olvidar hoy quienes amamos a Cuba. Hoy hay un solo enemigo, el castrocomunismo, la tiranía que oprime al pueblo cubano, que esclaviza a nuestra nación. Redes de pesca, porque aquí hay mariscos, pescados, carne, alimentos de todo tipo para todos los bolsillos, para todas las personas. Aquí nadie pasa hambre. Y el que le diga a usted que aquí alguien pasa hambre, dígale que el que pasa hambre aquí es porque quiere. Es porque se convirtió en un adicto a las drogas y no quiere estar en un sitio de rehabilitación, en los albergues, en los sitios donde asisten a esas personas, porque ya su vida se convirtió en un total desastre y solo piensan en conseguir la droga de la cual dependen. De las motos acuáticas. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se dice en inglés? Las motos acuáticas. Water sports. ¿Sabes que hubo una cubana, creo que fue, que vino en una moto de esa desde la costa norte de Occidente? No sé. ¿Usted dice un jet ski? Un jet ski, exacto. Vino una cubana, creo que fue una cubana, desde Cuba en un jet ski. Se le multiplicó la gasolina para poder llegar allá. Sí, me imagino que traía gasolina, recipiente para abastecerse, no reabastecerse en el camino. Obvio que sí. Obvio que sí. Donde hay voluntad, nadie es imposible. Nada es imposible, es así. Estamos en Cayo Hueso y vamos hacia el Instituto San Carlos. San Carlos por el Instituto San Carlos donde ejerció el magisterio Félix Varela, pensador, filósofo, patriota cubano. Decía José de la Luz y Caballero que fue quien primero nos enseñó a pensar, algo así es la frase. No quiero equivocarme. Sí, no quiero equivocarme. Y Daniel, un muñeco hecho así es el que tú quieres que llevemos para el apartamento. Tiene que ser uno. No lo vio, no sé. ¿No lo vio? Yo lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Así.
Sí, yo lo vi. ¿Te gusta? Uno así, el que tú quieres que llevemos para el apartamento. Sí, el que se mueve, que es un muñeco inflable. Muñeco inflable que se mueva, ¿no? ¿El que tú quieres? Sí, pero ese es muy grande para ponerlo en el balcón. Sí, ese es muy grande, ese no. Necesitamos uno más pequeño, ¿no, verdad? Sí. Es mi hijo Daniel José y su madre y mi esposa Nelva Ortega. Daniel José, ¿dónde está Daniel José que no lo veo? ¿Dónde está Daniel José que no lo veo? Acá, Ajá. atrás. Ah. Y un mensaje ahí que tú quieras mandarle a tus amigos en Cuba, a los niños en Cuba. ¿Quieres decirle algo ahora? ¿Qué mensaje le Que envías? cómo estén allí en Cuba. ¿Que cómo? Que si cómo están allá en Cuba. ¿Que cómo están en Cuba? Sí, eso es lo que me tiene preocupado de ellos. ¿Te tiene preocupado cómo están ellos en Cuba? Sí, Ya. Tú eres un niño bueno y solidario que te preocupa por los niños en Cuba. Y que también Y colaboraba. tenemos que seguir, sí, él ayudaba con las labores humanitarias. nos Y ayudaba. tenemos que seguir con los juguetes que tenemos para Cuba, porque con lo de Venezuela, con lo que pasó en Venezuela, con lo que ha estado pasando los últimos días, pues nos olvidamos de los juguetes. Juguetes y Y- ropas. y a Sí. ustedes en Cuba les voy a mandar unos juguetes nuevos que les van a gustar. Oh, gracias, papi. Gracias. Tenemos los juguetes y tenemos las ropas y Ropa, tenemos las zapatos. cosas que ya ahora esta semana que empieza el lunes sí tenemos que enviarlo. Sí tenemos que enviarlo porque esta semana hemos estado involucrados por completo con el tema de Venezuela y con lo que está sucediendo en Cuba. En Cuba están apareciendo una cantidad de grafitis, de carteles, pegatinas a favor de la libertad, la democracia, a favor de Cuba Decide, de la Unión Patriótica de Cuba, del movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento de democracia, a favor de la libertad, de la democracia, en contra de la tiranía, y han aparecido una cantidad de letreros que dicen cayó Maduro, vengan por Canel. Tremendo. Ya me dicen que están apareciendo otros que dicen cayó Maduro, pronto caerá Canel, y cuando se dice pronto caerá Canel es refiriéndose a que pronto caerá la tiranía en pleno. Estamos en Cayo Hueso. Vamos a parar un momento que te voy a llevar al parque de José Martí. ¿Al parque de José Martí? Ok, La así avenida que, se llama José Martí. así que vamos a hacer una pausa. Esta avenida se llama José Martí. Qué bien. Eisenhower. Está cerrada la carretera, espera. Está cerrada. Eisenhower para acá, José Martí hacia el otro lado. Pero vamos a entrar de todos modos. Este es el transporte público aquí, ¿no? Ahí está la estatua de Martí. Grandísima. Hay un evento allí. Hay un evento, una estatua de No sé Martí, si un vamos a poder dar la evento. vuelta. Un evento. Y ese es el parque. Ese es el parque que lleva el nombre de Martí. Sí. A ver si damos la vuelta después, porque ahora no vamos a poder entrar. Después pasamos entonces. Si ahora no podemos hacerlo, pasamos después, pero lo que sí no podemos es dejar de pasar. Dejar de pasar por un sitio que lleve el nombre del apóstol, por un parque que lleve su nombre, por una avenida que lleve su nombre. Ahí debemos estar. Esta es la alcaldía. La alcaldía de Cayo Hueso. La alcaldía de Cayo Hueso. Estas son las casas tradicionales históricas de aquí, de madera. Son bellas. Sin duda que son bellas. Y es bellísimo. Muy todo. parecida a las casitas que hacían en Ybor City para los tabaqueros. Los dueños de las tabaquerías construían casas, cubanos construían casas para los trabajadores. Igual que en Cuba el señor Hershey construía casas para los trabajadores de ellos. Muy parecida a esa que acabo de ver ahí. Míralas aquí también, más chiquitas. Sí, muy hermosa. Muy hermosa. Estamos en Cayo Hueso. Repito, Cayo Hueso, Tampa, Nueva York, fueron sitios donde Martí desarrolló su labor patriótica, donde organizó, unió, consolidó, animó, recaudó fondos para la causa por la libertad de nuestra patria. Hoy
tenemos que tener muy presente el ejemplo de Martí. Y en los momentos actuales en que Cuba agoniza, en que Cuba sufre la peor crisis de su historia, debemos hacer los más grandes esfuerzos posibles para poner fin a la tiranía y salvar a la nación, salvar a nuestra tierra, nuestra patria. Es hora ya de ponerle fin a ese oprobioso régimen, a esa criminal tiranía. Es hora ya. Y aquí, como en Miami, va a ver que hay una colonia de gallos salvajes Oh, sí. que llevan generaciones desde que los primeros cubanos están aquí y son protegidos por la ciudad. Bueno, en Cuba terminaba en una cazuela Con fricasé. convertido en sopa, fricasé y sopa, ambas cosas. Se hacía las dos. Porque la hambruna que vive nuestra nación ha hecho que los principios se degraden muchísimo, los valores morales se degraden muchísimo. Y como dice un viejo proverbio latín, en español sería lo siguiente: la necesidad carece de ley y hasta de vergüenza. Y animal que salga del patio del dueño, animal que difícilmente regrese. Incluso no tiene que salir. El ladrón se mete, lo roba y se lo lleva. Pero no solamente se mete y se lo lleva. Han ocurrido hasta asesinatos en Cuba. Y lesiones, apuñalados, apaleados, golpeados, campesinos, guajiros, que han sido asaltados por delincuentes para robarle los bueyes, una vaca, un cerdo, gallina, para robarle cualquier animal, para robarle vianda, maíz en su finca. El dueño ha tratado de enfrentarlo y le han golpeado, le han asesinado, le han herido. En San Luis, hace unos meses atrás, hace ya como un año, unos delincuentes quemaron una vivienda para robar y mataron a los ancianos dueños de la finquita y murieron 2 o 3 familiares más. El régimen no encontraba a los culpables y encarcelaron a más de 50 personas. Luego fueron liberando según creían que eran inocentes los que iban liberando, hasta que se quedaron con los que creo que terminaron confesando, si la memoria no me traicionara, terminaron confesando que ellos habían cometido ese horrible crimen. Hermoso Cayo Hueso. Hermoso sin duda, muy hermoso. Esta es la avenida principal, Duval. En esta avenida donde debe estar precisamente la casa Duval House, o donde estuvo, que fue un sitio también donde Martí estuvo en 1 o 2 ocasiones y se reunió con cubanos. Son islámicas, ¿no? Musulmanas, de personas de fe islámica. Acá en Cayo Hueso. Aquí se encuentra una persona de todo idioma, de toda cultura, de toda raza, de todo origen, etnia, persona proveniente de muchas partes del el planeta. método más popular de moverse aquí, los scooters. Como ves el muchacho que está enfrente. Sí. Buenos árboles para buena sombra en el verano, me imagino. Ah, ok, la entrada no es por aquí, otra vez por el otro lado. Ok, toca dar la vuelta. Estamos en Cayo Hueso y nos acercamos a nuestro destino, el Instituto San Carlos. Muy ligado Mira las conchas. al los patriotismo. cubano, a José Martí. Y por acá pasaron también, como dije ya, otros próceres, otros grandes cubanos. Por aquí atrás del parque. Por acá pasaron. Y a Fidel Castro le impidieron pronunciar un discurso, nos contaba nuestra amiga Diana. Quiso imitar a Martí desde el balcón
del Instituto San Carlos y se lo impidieron. Tirando. Bueno, bajamos ya del auto y ahora estamos caminando por las calles. Estamos caminando por las calles de Cayo Hueso. Estamos con amigos del Instituto San Carlos y estamos en una avenida muy concurrida, muchos turistas. Si cruzas la calle, lo puedes ver mejor. Y ya estamos frente al Instituto San Carlos. Voy a cruzar la calle y desde el frente de la calle pues vamos a tomar imágenes del frente del Instituto San Carlos, muy ligado a Martí, muy ligado a las luchas por la independencia de Cuba. Estamos y lleno el instituto, muy concurrido. Vamos a pausar, vamos a poner fin a este video y vamos a iniciar otro. Transporte público acá en Cayo Hueso. Me avisa. Estamos acá frente al Instituto San Carlos, muy ligado a las luchas por la independencia y la libertad de Cuba, un centro patriótico de los exiliados cubanos, un centro sociocultural también. Y tenemos con nosotros acá al presidente de la Junta Directiva, Rafael Peñalver. Y mi pregunta para Rafael: ¿qué está sucediendo ahora mismo en el San Carlos y hay tantas personas que están tan concurriendo? Hay 500 personas en este momento. 500 personas. Acércate, por favor. A lo que se llama el Seminario de Literatura, que se celebra en el San Carlos todos los años. Esta es el 30 aniversario de la apertura de este seminario, que comenzó en el año 1993. Hubieron 2 años que no se celebraron por el problema del COVID, pero la primera sesión tuvimos el honor de tener como orador principal a Octavio Paz, ese gran escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, que se enamoró del San Carlos y dijo que esto era un monumento del pueblo cubano que significaba el amor de ese pueblo por su patria natal. El San Carlos fue fundado en el año 1871 por exiliados cubanos que vinieron a Cayo Hueso para desde aquí organizar la lucha independentista. Querían tener un lugar donde organizar esa lucha y que fuera un centro docente y patriótico. El nombre San Carlos es porque quería que imitara la excelencia académica del Seminario San Carlos de Cuba, donde el padre Félix Varela había sembrado la semilla de la independencia cubana. Y aquí fue donde José Martí unió a todo el exilio, y desde aquí Martí lanzó la última etapa de su lucha independentista. Sin duda, como dije anteriormente, muy ligado a la lucha por la independencia de Cuba. Y acá Martí no solamente vino a visitar a sus compatriotas exiliados, acá Martí unió, animó, recaudó fondos. Acá se trabajó mucho en las bases y en la organización del Partido Revolucionario Cubano. Aquí se anunció. Exacto. Y por aquí pasaron Máximo Gómez, Antonio Maceo, todos los grandes partidos cubanos. Que murió muy joven, pasó por acá. Gómez también pasó por acá. Es algo, yo te diría que es el lugar, el edificio más sagrado en términos patrióticos para los cubanos fuera de Cuba. Sin duda. Y Martí lo dijo, Martí le llamó la Casa Cuba. Y desde que restauramos en San Carlos y se abrieron sus puertas en el año 1993, esto se ha convertido en un lugar de peregrinación patriótica. Aquí vienen los padres que traen a sus hijos, a sus nietos, para que aprendan de su historia. Y cuando vean la belleza del San Carlos, que es un museo de 2 pisos, es una biblioteca histórica, una galería de arte, un teatro, pues cuando salen de aquí esos muchachos, no solamente salen más conocedores de la historia, sino principalmente salen más orgullosos de ser cubanos.
Y Diana, ven acá, tenemos a Diana Arteaga con nosotros. Diana, una de las directoras del instituto, forma parte de la junta directiva y pues siempre ha sido una gran ayuda en todo este proceso. Así que gracias por